Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, soy Ángela Arias y en este especial del terror quiero contarles que muy probablemente yo tenga una casa embrujada. Hola, yo soy Pame Jiménez y yo no quiero tener una casa embrujada, yo no quiero estar en una casa embrujada, ni nada de eso me interesa en lo más mínimo. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Bueno, y es que resulta que precisamente estamos hablando de casas embrujadas porque de eso va a tratar el episodio de hoy. En este Tinta Luz vamos a hablar de uno de los clásicos de la literatura de terror, que es el libro de Shirley Campbell. Shirley Jackson. Que es La maldición de la mansión Hill. Si no me equivoco, así es como se le dice en español. Pero La maldición de Hill House. O La maldición de Hill House. Con eso dicho, no es del único que venimos a hablar, porque resulta que también tiene varias adaptaciones. Tiene una película, creo que de 1991. Que sale mi marido, Neil Gaiman iba a decir, el Liam Neeson. No, ese es otro, decía. Ese es otro, pero Liam Neeson. Y además sale también Catherine Zeta-Jones, que sale guapísima en esa película. También además tiene una serie en Netflix que más que una adaptación es un basado en. Ajá. Y además yo arrastré a Pamela a ver los primeros 2 capítulos de una miniserie que realizó o que fue escrita por Stephen King, que también tiene muchísimas coincidencias con La maldición de la mansión Hill House. Pero, ¿qué tal si venimos a hablar de esto precisamente después de esta pausa? Ya volvemos. Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Gente, lo lamentamos mucho, tenemos que interrumpir este programa porque ocurrió algo de lo que tenemos que hablar de manera urgentísima. Y es que Ángel, a mí nos llegó una notificación y es de el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Resulta que ganamos la mención de honor en el Premio de Comunicación en Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal del año 2024, gracias a una serie de producciones que realizamos en el año 2023. ¡Yay! ¡Yay! Le agradecemos muchísimo al Colper, a las personas que estuvieron acá como especialistas y por supuesto nos comprometemos muchísimo a seguir trabajando y traerles programas de calidad y de interés para el mundo de las letras. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Página Cero. Como les contamos al inicio, vamos a dedicar este episodio a temas de producciones que se basan un poquito en esta novela que se llama La maldición de Hill House. Es una novela que se publicó en 1959 y fue publicada por Shirley Jackson. Tal vez podamos hacer una sinopsis de la novela. ¿Qué te parece de esta? Sí, perfecto. Bueno, resulta que un profesor universitario decide hacer una investigación paranormal en la casa Hill House o la mansión Hill House. Y para esto reúne a un grupo como de personas que han tenido experiencias paranormales o que parece que tienen como una cierta sensibilidad paranormal. Y entre este grupo, bueno, tenemos que es como el sobrino que sobrevive de la familia original de la casa Hill House. Tenemos a una muchacha que se llama Teodora y me acuerdo también, por supuesto, de la protagonista, cuyo apellido se me olvida, pero su nombre es muy importante, Eleanor. Ella es como la protagonista de esta historia, que además de lo que yo he leído el libro, porque para sorpresa de nadie todavía no lo termino de hacer el episodio, es una chica que de alguna manera está encontrando su lugar en el mundo, ha vivido como unas experiencias traumáticas dentro de lo que es su vida familiar y salir del mundo por primera vez en su vida como ya mujer independiente implica ir a la casa Hill House y ella anda tal vez en busca como de cumplir estos sueños de felicidad que le han sido negados por tanto tiempo. Básicamente mi pregunta después de leer todo esto fue ¿por qué? ¿Por qué alguien va deseosamente a ir a un lugar? Además estaba en 1959, mae. Un mae puso una publicación en un periódico y empezó a decir, veamos quién me puede acompañar. Les llegó la carta y ellos dijeron, por supuesto, excelente plan.
vamos con un doctor que no sé quién es, a una casa que no sé dónde queda, a quedarme por un tiempito a ver qué pasa. Exactamente. Fue interesante esa decisión que vamos a ver en muchísimas historias de terror. Muchas cosas de las que ocurren del terror es por decisión estúpida de los protagonistas, de los personajes. Entonces digamos que está dentro del género, esas decisiones. Sí, yo tengo que decir que yo soy pésima leyendo terror. Ángela tuvo que arrastrarme literal a conseguir el libro, a ver la miniserie y sentarnos a ver la serie, porque yo no lo disfruto, genuinamente no lo disfruto. El único libro de terror que disfruté fue fue El Origen, que es sobre el origen de Drácula. Ajá. Ese libro me gustó muchísimo y me dio terror, me dio miedo en algunas partes. Ahora, tengo que decir que esta de La Maldición de Hill House, yo se lo terminé de leer y me parece que es una novela similar. No era por eso, babosa, era para decir que yo sí, digamos, terminé de... Tiene sentido lo que voy a decir. Vale. La Maldición de Hill House para mí tiene como un tipo de terror similar a Frankenstein o a Drácula. ¿Me explico? Es como ese tipo de terror. Por lo que a la hora de leerlo no necesariamente me dio tanto miedo. Tengo que decir que lo leí durante el día, porque yo tampoco me iba a poner a experimentar cosas paranormales en la noche. O sea, ¿para qué yo quería hacer eso? Entonces puede ser que eso influyera un poco en mi sustillo, en mi ay no, y siempre estuve acompañada. By the way, yo tomo mis precauciones. Claro. Pero aún así me parece un libro bastante interesante y tierno al final, a pesar de que termina todo mal. Como que hay algo en la reflexión de la protagonista que yo digo, madre, ¿por qué no la dejan en paz y ser feliz? Me quedé como con esa sensación. No quiero decirles más porque si no, pues claramente les spoileo la novela. Pero sí, esa fue la sensación que me dio la novela como tal. Y está relativamente corta, creo que eran como 200 páginas, 200 algo, ¿verdad? Sí, en realidad está muy corta. Eso que yo no la haya terminado es completamente, ¿cómo es? It's on me. Porque una de las razones por las que decidimos leer esta novela, creo que les voy a contar como el detrás de micrófonos de la selección de esta novela en sí. Claro que sí, adelante. En realidad, originalmente íbamos a hacer un episodio sobre It, de Stephen King. Pero de hecho, adivinen quién no la leyó. Yo. Sí, es que Pamela quería hacer ese programa, quería dedicárselo a su papá. A mi papá. Pero yo puedo dedicarle a mi papá muchas cosas más bonitas. Después dije, ¿para qué? ¿Para qué? Que él se siga riendo de mí donde esté. Porque me da miedo un payaso, you know? Aún así, con eso dicho, yo sí siento que es una muy buena novela esa de It, de Stephen King, y se la recomiendo a Pamela, se la recomiendo de hecho a muchísima gente que le interesa el terror, me parece que es una muy buena obra, y para aquellos que les gustan los ladrillos por libros, felicidades, ese es el libro que necesitan. Muchísimas de Stephen King son así. Y yo no descarto en realidad leerlo. Yo no descarto en leerlo, simplemente que no estaba en el momento. Mood. Ajá, en el mood. Completamente, lo comprendo. Es que es muy grande, amiga. Es que es muy grande y sí, no daba chance para sacar entonces ese episodio, aun cuando It tiene muchas adaptaciones, ¿verdad? Las más recientes. Me encantaría hacer como libro Ajá. la versión de los 90s Ajá. y ver la de los 2000s. Sí, la verdad es que es tan cool. Eso, mi papá se sienta yo la vi siendo pequeñita. De hecho, la primera pijamada que yo fui alguna vez en mi vida, yo no era lo que se dice una niña popular, entonces cuando a mí me invitaron por primera vez a una pijamada, para mí fue wow. Y si no mal recuerdo... ¿Pusieron esa película? Sí, para un cumpleaños. What the fuck. Bueno, a mí me pasó, esa película yo vi solo una escena de It. Ajá. Que justamente es donde el payaso está en la alcantarilla. O sea, ese es el puro principio, claro, si no me sí, equivoco. Y yo dije, ¿qué? O sea, y ni siquiera me acuerdo el diálogo. O sea, nada más me acuerdo del mae convirtiendo los dientes horribles y la vara. Desde ahí le tenía miedo a las alcantarillas y no es broma, digamos. ¿Y sabes dónde lo vi yo? ¿En dónde? En la biblioteca de la escuela. Ok. En total, que no pudimos hacer ese libro, yo quería pulsear cualquier otro de Stephen King, Pamela era como, no, miedito. Entonces, de hecho, pedimos recomendación a Juan Hernández, cuyo capítulo salió hace poquito. Entre las recomendaciones que nos dio él fue precisamente Shirley Jackson. Fuimos a una librería, también nos recomendaron libros de terror. Por ahí salía otra vez Stephen King, salía el hijo de Stephen King. Que es muy loco, que pedimos terror y nos daban de crímenes, ¿right? Nos daban de crímenes. Eso fue bien loco. Tiene sentido de alguna manera. Pues sí, pero es spooky, you know? Uh-huh. Y al final nos decidimos por La Maldición de Hill House. Primero porque era
cortito. Yes. Entonces que nos diera tiempo de leerlo. Que le diera tiempo a Pamela de leerlo y al final ella lo leyó y yo no lo terminé de leer. Sí, ironías de la vida. También porque era uno de los clásicos, ¿verdad? Entonces como que muchísimo de lo que es terror de casas embrujadas hoy en día viene alimentado de esta novela de Shirley Jackson. Entonces sí nos pareció súper importante. Y algo a mí particularmente que me llama la atención de este libro es toda la vara como psicológica, como el terror ocurre en la mente de los personajes, principalmente, por supuesto, nuestra protagonista, Eleanor, quien es a la chica a la que le pasan más que nada las cosas en la novela. Exacto. De hecho, ahora que decís eso, me parece que, o sea, yo cuando estaba leyendo esta de La Maldición, no paraba de acordarme de una película que a mí me daba muchísimo miedo, que es Monster House, la infantil, digamos. Ay, es que aquí tengo mi té, amigos. Siento como que hay muchas similitudes en cuanto que es la casa. La casa es el personaje terrorífico. Entonces, no sé, me pareció como bonito, interesante. Similar, sí, como el wing. Con eso dicho, vea, y esto es un comentario que yo estoy haciendo sin haberme terminado la novela. A mí me hizo falta como más terror. Sí. Pero creo que esperaba como miedito, como Pero creo que es por la época, ¿no? O sea, porque también con Drácula era como, fue súper guau en el momento de qué sustito, pero a mí Drácula no me dio miedo, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez puede ser por época, porque yo recuerdo que el miedo empieza a suceder como a partir del 50% del libro, porque yo lo estaba leyendo en Kindle. Entonces, cuando ya vas como por la mitad, es que como que va apareciendo como lo spooky. El resto es como mucho como de estas novelas, sí, como de esa época de contexto, ¿verdad? Como de conocer al personaje, de descripciones de cómo era el lugar y traía como esas cositas, pero hasta el final vino lo spooky y no era tan spooky tampoco. Es que es eso, que para mí sí es importante el contexto, saber, digamos, los personajes, ver en dónde se está desarrollando la acción, ¿verdad? O sea, para mí eso es súper importante. Pero si yo llego a meterme a un libro de terror, porque no, a mí me gusta, yo disfruto el terror, pero yo soy una gallina, madre. Entonces... Vieron la cara ahora en la mañana cuando estábamos viendo las cosas de ja, lo logré. Se va a sentar conmigo a ver terror y yo... Ah, sí, la cara de felicidad que yo tenía. Sí. Pero yo lo disfruto, pero soy una gallina. No como mi hermano. Mi hermano disfruta el terror, pero el madre termina durmiendo con la luz prendida. Yo no soy tan así. Me hace mucha gracia. Bueno. Yo lo haría. Sí. No, yo lo que intento es, no sé, como no ver cosas de terror antes de irme a dormir. Yo chiquitita ponía la radio con el rosario, ¿no? Yo decía, Diosito me va a acompañar, Diosito me acompaña y aquí no me va a pasar nada. Te lo juro. Bueno, esa es la novela, pero resulta que vimos 2 adaptaciones o 2 retellings, podría decirse, de este libro. Uno fue Rose Red, que esta Ángel fue la que me dijo que existía. Es un guión que se generó con Stephen King. Más o menos lo que le estuve leyendo de manera general era que él había trabajado en un guión de La Maldición de Hill House. Ese proyecto no funcionó, entonces él hizo una adaptación del guión y lo convirtió en una miniserie. Yo, de hecho, una de las razones por las que dije, sí, leamos La Maldición de Hill House, era porque yo en realidad pensaba que Rose Red era una adaptación tal cual de La Maldición de Hill House. Yo estaba para sí segurísima de eso, porque de mis recuerdos de infancia, que no, yo no los sé explicar, cómo, por qué, ¿Cómo llegué ahí? No sé. De vez en cuando, pasando canales en el cable, estaban dando eso que yo juraba que era una película, que resulta que me vengo enterando para hacer este capítulo, que es en realidad una miniserie de 3 episodios. De 1 hora cada episodio. Una hora como 25. Está larguito. Sí, está larguito. ¿Y la viste de un solo tirón? No, yo la vi como por pedazos porque no, yo soy muy gallina. Entonces, yo me acuerdo como que yo me quedaba viéndola como fascinada, pero cada vez que salían los fantasmas, a mí sí me daba como mucho miedito. Yo eso como que me tapaba los ojitos y todo. Claro, yo era una huila. Ahora estábamos viendo los primeros 2 episodios. Son 3, vimos 2. No sé si es que el tercer episodio es el que da más miedo, pero yo dije, hey, ¿cómo he madurado? Ya esto no me da tanto miedo. Es que además, en términos visuales, se ve una miniserie vieja. O sea, los efectos se ven noventeros. Lo spooky, digamos, se ve tricky, digamos, se ve puesto, no como ahora. Las películas de ahora tienen visualmente como más credibilidad. Entonces, tal vez creo que fue eso. Sí, no lo sé. La cosa es que yo pequeñita, yo sentía como mucha fascinación
por esa historia yo estaba segura que tenía que venir de alguna novela escrita y yo siempre había soñado con leer la novela. Cuando entonces estamos haciendo investigación para traer este episodio y nos encontramos con La Maldición de Hill House, yo dije, mae, seguramente esa es la adaptación. Entonces, buenísimo. Fue como, entonces, un poco como decepcionante tal vez, porque no calzan como mis expectativas con el libro, con mis recuerdos de la infancia de Rose Red. Y ahorita que estábamos viendo Rose Red de nuevo, yo dije, ok, claramente es que yo lo estaba viendo hace muchos años con la perspectiva de una niña fácilmente asustable, y ahora lo estoy viendo con la perspectiva de una adulta fácilmente asustable también. Pero bueno. Pero no asustable con los efectos de los 90, dice. Sí. Con eso dicho, vieras que nosotros vimos una versión que estaba remasterizada y se veía, la verdad es que se veía muy bien. Yo no sé, pero yo la disfruté en esa parte. Sí, la verdad. Bueno, y la pueden encontrar en YouTube, además. Está en inglés en YouTube. Algo más que quiero agregar acá. Yo pequeñita, y es más, cuando hacíamos este episodio, yo al puro inicio no sabía que Rose Red era guión de Stephen King. Y me hizo mucha gracia porque yo sé que no lo he dicho en muchísimos episodios, salvo tal vez como en el primero y tal vez alguna que otra vez, pero para mí Stephen King es como mi autor preferido. Llevo mucho tiempo sin leerlo, pero es como el autor que a mí en realidad no me decepciona, de alguna manera siempre lo disfruto, y me hizo mucha gracia darme cuenta que en realidad yo disfrutaba las historias de Stephen King desde que era pequeña, cuando no tenía ni idea de quién carajos era ese mae, y algo que ocurrió cuando estábamos viendo la serie hoy era que sale Stephen King en la serie. Sí, what the fuck, ahí salió, llegó a dejarnos birras. Tal vez esto sea muy malo que yo lo diga, pero vieras que muchos de los fantasmitas que salen en Rose Red se me parecen un montón a Stephen King. El tipo de maquillaje, todo mal conmigo, perdón. Pero sí, eso fue interesante. Fue como, mira, ahí está el amigo. Pero sí es cierto que, bueno, vamos a ver, no es una adaptación como tal. Como dijo Ángel, está ubicada en otro momento temporal, en otro tiempo. Está como en los 1990 y esas. Los personajes además son diferentes. Ajá, el doctor. Aquí es una doctora. En este caso es una doctora. En la novela se plantea mucho esta necesidad que tenía el doctor de que los estudios de lo paranormal fueran tomados con peso a nivel académico, y esta misma lucha la lleva esta mujer. Pero cambian muchas cosas, como que el dueño de la casa es el interés amoroso, pero no tan interés de la doctora. Sí, que en el libro, el dueño de la casa en realidad es como el sobrino. El sobrino de la dueña. ¿Verdad? Y creo que ya la dueña ya había muerto. La tía yo creo que ya había muerto. No sé por qué tengo esa idea, y en realidad ahí estaba como sobrino. La tía estaba ahí. La tía estaba ahí, pero ella había puesto como única condición que estuvieron, como que el sobrino era como un vagabundo, así como un nini, por decirlo de alguna manera, y entonces era para darle brete al carajillo este, que no es tan carajillo, pero ustedes me entienden. En cambio, en Rose Red, el único sobreviviente, o el único que estamos viendo en este momento, es el interés romántico de la doctora, pero en realidad claramente la doctora ahí lo tiene nada más como una herramienta para cumplir con sus objetivos de investigación y demostrarle al mundo que ella es la mamá de los tomates. Luego, en lugar de Eleanor, tenemos a una niña. Ajá. Bueno, en realidad es una adolescente, una chica con autismo, que es como la psíquica más poderosa de este grupo que nos encontramos por ahí. Me acuerdo que hace unos años un escritor costarricense, don Rafael Ángel Herra, cuando yo le dije, es que a mí me gusta mucho Stephen King, él me dijo, yo no lo disfruto a él porque él siempre, algo así con lo que me dijo, puede ser que estoy parafraseando, por favor entienda que han pasado años. Lo que me dijo es que yo no lo disfruto a él porque él se basa mucho en el miedo para generarlo, utiliza a los niños. Entonces, sí es cierto, utiliza mucho a los niños. A mí no me gusta muchísimo. Y digamos que ahora que ya lo estoy viendo con mis anteojos del 2024, no sé si también es como muy estereotipado agarrar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, justificar lo que es que eso es lo que les da poderes mágicos, psíquicos, no sé si, ¿verdad? Sí, porque además a la gente que presentan ahí es como gente un poco como, ¿cómo se dice? Raritos, sensibles. Como raro. No, los plantean como lo que en los 90 era el estereotipo de persona rara. Ajá. Se basan mucho en ese estereotipo social para estos personajes, digamos. Sí, ahí también, digamos, bueno, que se me olvidaba, que creo que esto es importante ahora para cuando hablemos de la adaptación de La Maldición de Hill House en Netflix. El sobreviviente o el pariente vivo que es dueño de Rose Red, el mae se llama Steven, por ejemplo. Tenemos también a bueno, en el equipo está la hermana es, esta actriz que salía en Bones. Preciosa esa mujer. Guapísima.
Chicos, vieras que tuvimos que hacer ahí como una pausa porque estábamos empezando a dar un montón de spoilers. Es cierto, perdón. Entonces, si se quedan así como, ¿qué pasó ahí? Fue eso, que empezamos a dar spoilers y dijimos, no se hace eso. Tal vez lo que podemos decir es que hay caras familiares porque son actrices y actores que han participado en otras series y demás, no necesariamente de terror, que son como más de nuestro conocimiento ahora. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que también algo importante, en Rose Red mencionaron a la casa de Shirley Jackson, ¿no es cierto? En esta exposición que estaba teniendo la autora, la doctora de sí, esta parte paranormal en las casas, y mencionó varios casos de la historia, digamos, de dónde venía y tal, y mencionó a Shirley Jackson y luego empezó como con los aspectos específicos de esta casa, Rose Red. Que sí, o sea, se nota muchísimo claramente que Rose Red es como un tipo de adaptación de La Maldición de Hill House en otros aspectos, como por ejemplo, que en algún momento llueven piedras sobre una casa, es algo que también ocurre en La Maldición de Hill House, ¿verdad? Algunos eventos como tal se relacionan un toquecito también aquí con La Maldición de Hill House y tal. Entonces, sí nos damos cuenta de la clara influencia. Como decíamos, la mención del libro de Shirley Jackson, incluso en la misma miniserie de Red Rose. Y además, algo de contexto sobre cultura popular de Estados Unidos. Yo no sé si Pamela sabía esto. Bueno, es que a mí me encantan como las historias de terror de Gringolandia, porque Gringolandia es un país tan grande, ¿verdad? Que hay tantas distancias difíciles de sortear, incluso aún con carreteras y tal, que entonces hay mucho folclore y muchas historias como de terror. Y una de estas historias como de terror populares es la de la casa de Sarah Winchester, si no me equivoco. ¿Vos conoces esa historia, Pamela? No sé, amiga. No me gusta el terror, entonces probablemente no. Y si no, lo tengo bloqueado. Sí, puede ser que me estoy equivocando con el nombre Sarah, pero sí fijo estoy pegando con el apellido Winchester. Si le suena, no es por Supernatural la serie, no es por eso. Resulta que Winchester es una marca de rifles en Gringolandia. Y esta, digámosle ahorita Sara, puede ser que de nuevo me esté equivocando con este nombre. En esa época la gente estaba como obsesionada con estos, ¿cómo se llama? Como estas sesiones espiritistas, que incluso en Costa Rica también hacían. Y una medium le dijo a Sara que ella tenía que seguir construyendo su casa porque los espíritus que habían muerto por el negocio de su familia nunca la iban a dejar en paz. Entonces ella tenía que seguir construyendo su casa para poder escapar de estos espíritus. Entonces, hoy en día, la mansión Winchester tiene un montón de cuartos y además los planos como que no tienen sentido, o sea, puertas que no llevan a habitaciones o cuartos sin ventanas o ventanas que no tienen, se ven las ventanas hacia afuera, pero no hay nada que lleve a esas ventanas, o sea, como cosas bien raras. Y aparece mencionado en Rose Red. Rose Red, a mí lo que particularmente me da mucho miedo es la idea de esta casa que está viva, que crece, que como decía uno de los personajes, hizo como metástasis básicamente, ¿verdad? Y cambia mientras la gente está adentro, entonces la gente se pierde, la casa se come a la gente. Y esa vara, vean, eso fue lo que me marcó la niñez a mí. Y eso también pasa en La Maldición, es decir, es esta casa que se convierte en un laberinto. Volvés hacia atrás y no era donde habías pasado, digamos. O querés hacerle modificaciones a la casa, por ejemplo, como dejar una puerta abierta y simplemente cuando te das la vuelta está cerrada. Entonces, ¿verdad? Como este tipo de cosas así como... miedito. Sí, eso. Pero yo no sabía esa historia, amiga. Ajá. Very interesting. Sí, es Gringolandia, a pesar de todas sus cosas que yo le critico mucho, algo que yo amo mucho de ellos, de su cultura populares, son las historias de terror. La verdad es que ellos conocen sus cosas. Pamela, ¿qué tal si hacemos una pausita ahorita para que en el próximo segmento hablemos de La Maldición de Hill House, la serie en Netflix? Magnífico. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas.
No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Y como les contamos, vimos una adaptación de Netflix que se llama The Haunting of Hill House y es una serie que salió, ya les digo en qué año. 2018, fue en el 2018. En el 2018, ok, sí, en el 2018. Y está en Netflix. Está compuesta por 10 episodios. Nosotros llegamos hasta el episodio número 3. No descartamos que después de este episodio continuemos viendo los siguientes Sí, ya episodios. aquí tenemos tecito, tenemos quequito. Yo debería verdaderamente llegar temprano a mi casa, digo yo, para empezar. Pero podríamos ver uno. Pero podríamos ver uno porque la serie está demasiado Eso fue lo buena. que dijimos desde el inicio. Solo vamos a ver un Solo episodio. vamos a ver un episodio y ahí estamos pegadas. Ya empezamos el cuarto en realidad, ya empezaron como los primeros segundos. Y bueno, eso yo creo que es una muy buena pista, Sí. muy buena señal de que nos gustó mucho la serie. Ahora, es una serie que no tiene como relación directa con la novela, más allá del personaje que es la casa, me parece a mí. Uh-huh. Me parece muy interesante cómo los personajes no se pierden dentro de la casa, sino que circulan fácilmente en ella, la familia, porque es una familia que se va a ese lugar, quieren reconstruir la casa para venderla e irse a otro lugar. Eso me llamó mucho la atención, pero sí rescata aspectos como un punto de frío congelado que hace en la casa, eso sí lo mantienen, y como algunos detallitos, me parece. Es como la casa, el concepto de la casa, la base de esta nueva historia de una familia que pasó un periodo de su vida juntos ahí. Y no solamente eso, es también en esta historia particular de Netflix la reconstrucción a partir de los personajes sobrevivientes de lo que vivieron en esa casa. Algo que a mí me gustó muchísimo fue los nombres de los personajes. Entonces, por ejemplo, todas las personas que forman parte de esta familia tienen nombres que están relacionados con la novela original de Shirley Jackson, pero también no sé si es por coincidencia o porque también es un tipo de homenaje con Rose Red. Por ejemplo, digamos, tenemos al hermano mayor de esta familia de 5 hermanos. El hermano se llama Steven, ¿verdad? Que era el nombre del sobreviviente de la familia que era dueña de Rose Red en aquella otra adaptación, ¿verdad? De Stephen King. Tenemos a Nellie, que en realidad el nombre es Eleanor, ¿verdad? Que viene a ser el nombre de la protagonista de La Maldición de Hill House. Y tenemos así a Theo, tenemos a Shirley. Lou, a Shirley. Shirley es una referencia a Shirley, ¿verdad? Shirley Jackson. Iba a decir Shirley Temple. No sé qué me pasa con las Shirleys hoy. Sí, es muy interesante cómo retoman los nombres de los personajes y todas esas personas que son nombradas en honor al libro o a la adaptación que creemos, en este caso de Rose Red, vemos la historia. Vamos a ver, ellos durante su infancia estuvieron viviendo en esta casa. Pasa un periodo de tiempo importante y luego sucede un hecho en sus vidas que les hace recordar lo que vivieron en esa casa y al menos los primeros 4 episodios son desde la perspectiva de cada uno de los hermanos mayores, digamos, de los 5, de los primeros 4, por decirlo así. O al menos eso es lo que llevamos nosotras visto. Sí, vamos a seguir viéndola. Tal vez hoy un episodio más después de que terminemos de grabar de Página Cero y ya luego cada una irá viéndolo. Muy probablemente Pamela lo termine antes que yo, porque sí, Pamela termina las cosas antes que yo, lo sé. A veces, amiga. A veces. Cuando no tengo gastritis ni dolor de cabeza por no tomar café. Otra historia de terror. Y estamos disfrutando mucho esta adaptación. La verdad es que, ay, qué vergüenza. Yo ya pegué el grito. Ángel ya gritó. Yo no he gritado todavía, pero sí me da más miedito, digamos. Esta sí tiene como más Que Rose Red. Sí, me parece que es dolorosa también. Sí. Dolorosa porque toca temas ahí sociales importantes también, como cositas, no sociales, más bien de la vida. Sí, ¿no? yo siento que el fuerte de la novela
La Maldición de Hill House y de la adaptación de Netflix es que más allá de que sean historias de terror de miedito, es que son dramas. Son dramas, sí, ¿verdad? total. Y además son dramas familiares, porque de alguna manera, aunque La Mansión de Hill House no toca directamente a nuestros personajes como si fueran una familia, al mismo tiempo sí. Porque a lo que yo voy comprendiendo es como el deseo de la protagonista de la novela, Eleanor, encontrar una familia que sí la acepte tal y como es. En pertenecer a algo o a alguien. Ajá, ¿verdad? Como encontrar su lugar en el mundo. Y tengo que decir que de alguna u otra forma, en el libro, estas 5 personas, que era el doctor, Theo... 4 personas. El doctor, Theo, Luke y... Eleanor. Y no había un cocinero. Había una cocinera y el señor como que ayuda. La forma en la que ellos están dentro de la novela es cuando la protagonista ingresa y ya luego la señora nada más dice, yo sirvo la comida a esta hora y a esta hora. Entonces su aparición es como solo para servir la comida y retirar los platos. Pero, ¿qué iba a decir? Ah, sí, que ellos se convierten como en una familia. O sea, como que deciden estar juntos siempre, ¿verdad? Buscan no separarse uno del otro, al menos eso es lo que pareciera desde la perspectiva de la protagonista, que es con la que vemos lo que pasa, ¿verdad? Porque son los deseos de ella. Claro. Entonces es bien interesante y me parece que la adaptación esta de Netflix está muy chiva. De hecho, aquí me voy a spoilear, mejor no veo. Pero a mí me gustó y además visualmente está muy bien hecha, me parece. Está bien bonita, un poco oscura. En algunas partes nosotras haciendo así como acercándonos más a la pantalla para ver. Ajá. Pero lo demás, me gusta que para mí esta es una serie que tal vez si no hubiera sido por esto no la voy a ver porque Spooky y yo no nos llevamos, pero ahora ya no la puedo soltar porque ya me enganché a la trama. Tiene el Spooky necesario para que yo te aguante. Ajá. Si hubiera sido así como ¡rah! Y como demasiada sangre y bichos así saliendo de pronto siempre y como así, yo no hubiera podido. Sí, de hecho yo soy de la gente que no puede ver como películas de zombies ni nada de zombies porque yo sueño con zombies. ¿En serio? Sí, entonces es una cosa como que a mí me estresa mucho y estoy segurísima de que esta noche voy a tener pesadillas con una mansión gigante. De hecho, durante mucho de mi infancia yo he estado soñando con una mansión gigantesca en que yo no podría andar sola por los pasillos porque la casa me va a comer. Y eso es culpa de Rose Red. Totalmente. Entonces, a lo mejor este episodio es la manera en la que yo estoy sanando estas heridas de la infancia. O tal vez me termino todavía abriendo más las heridas. Yo quería ver lo de It porque era un homenaje a mi papá, pero además cómo superar un trauma de la infancia de miedo del payaso. Pero primero sanaste vos, amiga, que yo. Sí, todo porque Pamela no leyó el libro de It. Es que es muy grande y me daba mucho susto. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es muy grande. ¿Es muy grande? Es muy grande. Y yo prefiero leer, si voy a leer terror, si me voy a hacer eso, yo voy a leer cuando haya luz del sol. Y It no puedo leerlo porque me va a llevar 3 años leerlo. Porque va a ser en algún momentito una hora que tenga por ahí escondida durante el día, pues porque hay que trabajar. Comprendo completamente. Entonces creo que es eso lo que me ha detenido. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Conclusiones. Hoy estábamos hablando sobre casas embrujadas, que la principal, al menos en la literatura, que juega un papel muy importante es La Maldición de Hill House o La Maldición de la Mansión Hill, que fue escrita por Shirley Jackson y aparentemente esta es como la novela que ha guiado el género de casas embrujadas, casas malditas. Y nosotras además vimos 2 adaptaciones que están claramente inspiradas en esta novela, que sería Rose Red, de guión de Stephen King, y La Maldición de Hill House, The Haunting of Hill House, en Netflix, que ahora no pesco el nombre de la persona productora o del director, pero si no me equivoco, es la misma persona que terminó eventualmente dirigiendo otra producción basada en Stephen King, que no sé por qué pienso que es Doctor Sueño, pero puede ser que yo esté nada más alucinando aquí en el micrófono, digamos. Ay, yo aquí estoy viendo que el director fue Mike Flanagan. No sé la verdad si eso no es. Pero bueno, ¿cómo es? Miscelánea de conocimientos inútiles y probablemente erróneos de Ángela. Pero está bien cool, la verdad. A mí me gustó muchísimo y me parece que visualmente está bien bonita. Así que si la han visto, cuéntenos qué les ha parecido, si se están riendo de nosotras porque están diciendo, ¡esta no da miedo! No me den recomendaciones porque no las voy a ver. A mí sí. Bueno, a Ángel sí le den recomendaciones. A mí no, porque yo no lo disfruto de verdad. Pero si tienen libros que no duelan, por favor, lo ruego,
pónganlo en los comentarios, porque lo necesito. Y ya con eso entonces verdaderamente terminamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0. Tenemos nuestra red rebelde, que es además como la red consentida porque es la que más se mueve, que es Instagram, que es PG0CR. Entonces esa es la que más se mueve. Si nos quieren escribir, pg0@gmail.com. Nuestro sitio web, que todavía sigue sin actualizar, es pg0.com. Entonces ahí nos pueden encontrar y nos pueden hacer llegar sus sugerencias. Y también un anuncio sobre el episodio de la próxima semana. Teníamos planes que muy probablemente no logremos concretar. Uh-huh. En nuestra defensa tengo que decir que yo estuve enferma y ambas tuvimos muchísimo trabajo, entonces no lo logramos, pero esperamos que estos episodios que hicimos en octubre los hayan disfrutado. Sí, y estas verdaderamente de las casas de terror, estamos muy orgullosos de la tarea que hemos hecho porque disfrutamos mucho ver estas series. Entonces verdaderamente se las recomendamos. Ya con eso estamos, ¿verdad? Ahora sí que sí. Sí que sí. Esperamos que estén muy bien y que estén disfrutando mucho de su lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!